Juntamos al tango con las pasiones populares. Lo hacemos porque todos alguna vez quisieron jugar como Maradona. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Acelerar como Fangio. Cuando un coche anda bien y el motor suena armoniosamente, el ruido se transforma en música. El piloto es como un director de orquesta. Tener una mano de knockout como la de Horacio Saldaña. Amainaron guapos junto a tus ochavas cuando un elegante te calza de caroz. Siga el corso. El tango y las pasiones populares. Siga el corso. Un programa del profe Daniel López con la complicidad de Diego Carrera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en Radio Universidad de La Plata, esto es Siga el Corso, y junto a Diego Carrera en la edición y la operación técnica estaremos haciendo este nuevo programa, el segundo de esta temporada, en la que Radio Universidad de La Plata está cumpliendo 100 años. La radio más antigua de la galaxia cumple 100 años y lo seguimos festejando. Y en este Siga el Corso vamos a compartir mucha música variada, y también vamos a compartir algunas historias que, como ustedes saben, o los que tienen la buena costumbre de escuchar este programa, siempre tienen que ver esas historias con las pasiones populares, porque Siga el Corso es el tango y las pasiones populares. Hoy vamos a escuchar un disco completo de La Chicana, amiga, formación y ya de larguísima trayectoria en lo que es el tango moderno, podríamos decir, de este dúo que siempre tiene algo para dar, que es Acho Stoll, Dolores Solar, Acho Stoll. Vamos a compartir un disco muy especial del año 2016, Pampa Grande, que es una coproducción financiada en parte por el gobierno de Río Grande do Sul. Es una coproducción de Acho Stoll, representando a La Chicana, con algunos músicos brasileros, como Arthur de Faria, como Sergio Roberto Veloso. Vamos a escuchar algún tema del gran poeta portugués Pessoa. O sea, vamos a ver un disco muy especial, con temas clásicos, con temas nuevos, con temas propios. Acho Stoll es un gran compositor y vamos a disfrutar ese disco, La Pampa Grande. Y luego también vamos a compartir una caprichosa selección, muy variada pero de altísima calidad, de variadísimos intérpretes en variadas épocas de las que se vivió el tango. Vamos a escuchar tango nuevo, tango de los 60, la modernidad, vamos a escuchar la vieja guardia. Todo lo vamos a escuchar. Y en cuanto a las historias y las pasiones populares, nos vamos a meter en el automovilismo. Y vamos a compartir dos relatos de dos grandes del automovilismo argentino y del automovilismo argentino asociado a la Fórmula 1. Y si hablamos de la Fórmula 1 y pilotos argentinos, inevitablemente tenemos que hablar de Juan Manuel Fangio. Pero no vamos a hablar de Fangio biográficamente, ni de Carlos Reutemann. Vamos a hablar de hechos puntuales y de las consecuencias de sus carreras, sobre todo la de Fangio. Es muy interesante contar qué es lo que pasó alrededor de Fangio mientras este era el número uno del automovilismo mundial en esas épocas. Vamos a comenzar el primer bloque musical. Serán 3 temas de La Chicana, de este disco Pampa Grande. El primero será Efemeróptero, tema de Horacio Acho Stoll. Luego será un clásico de José González Castillo, El Aguacero, terminando este primer bloque de 3 con Los Lirios del Campo, tema que también pertenece a Acho Stoll. Ese coche recién inventada fresca, la mosca que vive un día y era sábado a la noche. Todo tu cuerpo pedía morir antes que amanezca. De lo que aún no había hecho el cineasta hablaba tanto, lo mataste con la espalda y te viniste a mi techo. Tu tatuaje de Mafalda y mi estampita de santo. Yo no sabía lo que quería,
estaba bien como mi tortuga, pero anoté lo que se leía entre las líneas de tu soltura. No lo sueñes, vivilo, que se acuerda el olvido. No lo pienses, decilo y no salgas herido. Sorprendido visitando los lugares más comunes, la cama, el sol del levante y cosas que fui inventando, el capricho alucinante del ácido de las nubes. Me di vuelta y ya no estabas, hace un rato no te oía, ni cenizas de tus naves, ni el cadáver me dejabas, con el pudor de las aves, la mosca que vive un día. Yo no sabía lo que quería, estaba bien como mi tortuga, pero anoté lo que se leía entre las líneas de tu soltura. No lo sueñes, vivilo, que se acuerda el olvido. No lo pienses, decilo y no salgas herido. No lo cuentes, hacelo, que se acuerda el olvido. No me robes mi duelo, no lo mientas, sentilo. Si fuera renegando del destino, de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión, va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chifla la osamenta, señal que viene tormenta, un soplo fresco va rizando los potreros y hacen bulla los horneros anunciando el chaparrón. Y la pampa es un verde pañuelo colgando del cielo, tendido en el sol, como a veces se muestra la vida, sin sombra ni herida, sin pena ni amor. El viento de la cañada trae gusto a tierra mojada, y en el canto del viejo boyero parece el pampero soplar su dolor. Se ha desatado de repente la tormenta y en la lluvia una cortina tendida en la inmensidad, mientras los bueyes por la senda polvorienta dan soplidos de contentos como con ganas de andar. Viene el canto del tero que saluda al aguacero. Ya no es tan triste la tristeza del camino, y en el vértigo el boyero siente ganas de cantar. Langanay, viejo buey lomovero, cansado parcero de un mismo penar. Igual yugo nos ata al camino, pesado destino de andar y de andar. ¿A dónde irás, buey llovero? Que no te siga el boyero, y la pampa es un verde pañuelo colgando del cielo que quiere llorar.
le dijeron en la jaula de los monos con talento. No basta con ser pobre, le escupieron las monjitas Almodóvar del convento. Lo cierto es que ya estaba medio muerto cuando ella le alargó el plato de sopa. Y un zombi come todo lo que toca, y un tuerto no te guiña cuando hay cuento. Ella se olvida lo que la asombra, él recuerda lo que no pasó. Ella se ríe como un río que se desborda, él se ahoga como un motor. Un yonki que se droga con cemento no llega a alimentar a las palomas. El lírico al que no le gusta el vento no engorda aunque coma lo que coma. Robándole galeras a los magos, ella le dio un rescate nunca visto. Nadie empilcha mejor, aunque son vagos, que los lirios del campo según Cristo. Ella se lo confesó por carta. Él confiesa que no la leyó. Ella conserva todas las fotos de su pasado. Él todavía no la sacó. Siga el corso. Siga el corso. El tango y las pasiones populares. Siga el corso. Abríamos Siga el corso musicalmente con La Chicana, el disco Pampa Grande del año 2016, y eran 3 temas: Efemeróptero, El Aguacero y Los Lirios del Campo. La Chicana, que está presentando trabajo nuevo. Luego de un tiempo de separación artística, Dolores Solá y Acho Stoll vuelven a juntarse como La Chicana. Acho ha trabajado en los últimos 10 años, un poco más, como productor y también generando trabajos propios, y Dolores ni hablar. Dolores ha grabado bastante, ha trabajado mucho con otros y otras artistas, pero después de un tiempo bastante prolongado se volvieron a juntar y están presentando en estos días, están presentando trabajo nuevo en Buenos Aires, trabajo que creo que ya se puede disfrutar en las redes. Un camino al final, una punta de sol, un encuentro al fogón, una pampa rural, una lluvia insistente, una piedra de sal, una tropa de corte, una suerte, una danza, un arado y un yugo, un atado de cañas, una yunta de bueyes, una lluvia sin mal. Saldré por ahí, la guitarra en la grupa, el alma llena de gente, pertenencias guaraní.
Qué tiempos de vida viví, bostezando dolores. Dame un beso, una broma, sin miedo de salir. Bendición maternal, una gracia discreta, una herida sincera, un fondito de miel, una rima en las riendas arqueando el sombrero, un potro pateador, una res desgarrada, un arbusto quemado, el calor del hogar, unos versos de Poncho poblando el papel. Saldré por ahí, la guitarra en la grupa, el alma llena de gente, pertenencias guaraní. Qué tiempos de vida viví, bostezando dolores. Dame un beso, una broma, sin miedo de salir. Hallando en milonga una larga invernada, nuevo grupo de amigos, alguna otra palabra, un futuro pasado, un espacio vacío, una charla inusual, una idea imprevista, una vuelta sin ida con el arte en la mira, una tarde tranquila, una historia de río. Saldré por ahí, la guitarra en la grupa, el alma llena de gente, pertenencias guaraní. Qué tiempos de vida viví, bostezando dolores. Dame un beso, una broma, sin miedo de salir.
creída y me miraste directo a los ojos, como se aconseja a los mentirosos, y decidiste infectarme la vida. Tu bengala que me quemó de pronto, tu rescoldo que me quema de a poco, tu satánico escenario barroco, y al final el monólogo del tonto. Mi último maldito comodín, esa jugada de amor desesperado, quedó riendo solo en el bulín cuando te fuiste y te llevaste el mazo. Dejaste un lápiz negro y un carmín como sutiles idearios de tu cara, y atrás de una pelota en el jardín el fantasma de un hijo imaginario. Soñaba que en serio me querías, me despertó un timbre obstinado y tendría que haberlo liquidado. El plomero a la tierra me traía. Juro que la obsesión ya no la siento y deleteé la foto que adjuntaste, pero igual me persigue su contraste, y tu mirada es píxeles en el viento. Y mi último maldito comodín, esa jugada de amor desesperado, quedó riendo solo en el bulín cuando te fuiste y te llevaste el mazo. Dejaste un lápiz negro y un carmín como sutiles idearios de tu cara, y atrás de una pelota en el jardín el fantasma de un hijo Pasaban 3 temas de La Chicana del disco La Pampa Grande, y el primero era La Guitarra en la Grupa de Mauro Morales, o a 1926, tema de Oscar Alemán, y Comodín, tema que pertenece a Acho Stoll. Siga el Corso. Contamos historias. Escuchamos tangos. Siga el Corso. El efecto Fangio. En los tiempos en que vivimos, y con tanto recorrido ya andado, a veces es redundante hablar sobre Juan Manuel Fangio, por ejemplo, y por citar a alguien muy, muy famoso. Logros, hazañas, triunfos, anécdotas e infinitas historias se han contado sobre el que en pleno siglo XXI sigue siendo considerado como el máximo referente del deporte motor. El mundo del automovilismo le ha dado a Fangio el lugar y reconocimiento merecido, pues las consecuencias y la llegada de sus actos deportivos han ido mucho más allá que las frías estadísticas. Es que aquel hombre de baja estatura y silueta poco sexy fue inspirador de miles y miles de hombres que en algún momento se subieron a un auto de carreras. Él fue quien en un primer momento aconsejó construir el hoy Autódromo de Buenos Aires. Él fue quien aconsejó seguir apoyando a un equipo de competición que representara a la Argentina en el mundo. Él fue quien convenció al famoso diseñador Pininfarina para que rediseñara el Rambler Américas y convertirlo en el Torino.
Fue Fangio quien avaló al Automóvil Club Argentino ante la FIA para que los dejaran organizar las temporadas internacionales de Fórmula 3 y Sport Prototipos en los años 60 y 70. Y fue él, obviamente, quien le pidió a las grandes escuderías que hicieran el largo viaje hacia América del Sur para formar parte de los legendarios 1000 kilómetros de Buenos Aires. También fue el mentor del equipo que, conformado por 9 pilotos y 3 Torinos 380W, disputó las 84 horas de Nürburgring. Miles de cosas construyó Fangio, a miles de personas ayudó o apadrinó. Además, y por si alguno se olvida, dominó claramente la primera década de la Fórmula 1 disputando 8 temporadas, ganando 5 de ellas, siendo subcampeón en 2, y la temporada de 1958 no la contamos porque casi no participó. A esto habría que agregarle que durante las temporadas de 1952 y 1953 no pudo participar de manera completa debido al accidente del 52 en Monza, que lo obligó a estar parado hasta mediados de ese año. Y acá la carrera de Fangio, en esta misma, es donde nos vamos a detener. Y la pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente: ¿cómo influyó o de qué manera influyó Fangio en sus rivales? Para algunos de ellos la influencia fue positiva, para otros no tanto, y para otro sector fue hasta trágica. Vamos a comenzar explicando que cuando Fangio corrió la primera temporada de la máxima categoría era casi un desconocido en Europa, pero contaba ya con 39 años y era un hombre con mucha experiencia. Sus rivales de 1950 eran Luigi Villoresi, Giuseppe Farina, Piero Taruffi, Achille Bonetto y Alberto Ascari. La mayoría italianos y algo mayores que él. Solo Ascari era famoso y un poco más joven. Después de haber sido subcampeón en 1950 y campeón en 1951, a Fangio se lo comenzó a respetar a niveles de idolatría. También se fue dando un recambio generacional y aparecieron jóvenes pilotos como Mike Houghton, Luigi Musso, Eugenio Castellotti, Sterling Moss, Maurice Trintignant y Peter Collins. De toda esta camada de talentosos pilotos, Fangio era el referente máximo. A él lo admiraban, de él aprendían y a él le hacían caso siguiendo sus consejos. Además, a todos ellos les era casi imposible ganarle, y allí comenzaba a gestarse todo ese respeto, pero también, por querer ganarle, a muchos de ellos las cosas se le pusieron feas. Fangio gana su primer título en 1951 y el subcampeón fue Alberto Ascari. Debido a su terrible accidente y acotada participación, Ascari se queda con los campeonatos de 1952 y 53. Sin embargo, en 1953 el chueco fue el subcampeón y muy cerquita de Ascari. En 1954 Fangio se convierte en piloto de Mercedes-Benz y allí tuvieron que correrlo desde atrás. Corrió 2 años para Mercedes y en los 2 fue campeón. En 1954 el campeón fue José Froilán González. En el 55 el que lo escoltó fue su compañero de equipo, Sterling Moss, quien sería subcampeón también en 1955, 56, 57 y 58. Moss siempre dijo que de Fangio aprendió todo, hasta darse cuenta de que él no le podía ganar. De aquella camada de grandes pilotos habría que resaltar a Houghton, Musso y Collins, y por supuesto a Ascari. Todos quisieron ganarle a Fangio y ninguno pudo. Y quizás, por ir más rápido de lo que podían, fueron cometiendo errores fatales. Ascari fue el primero en pagar las consecuencias de sobrepasar sus propios límites. Durante el Gran Premio de 1955 de Mónaco, Fangio abandonó en la segunda vuelta por la rotura de la transmisión. Queriendo recuperar terreno y de ganar a toda costa, Ascari tuvo un accidente muy fuerte. Su auto siguió de largo en una de las chicanas y terminó cayendo a las aguas del Mediterráneo. Ascari se salvó de milagro por saltar a tiempo. Pero días más tarde viajó al circuito de Monza, donde la escudería Ferrari, su escudería, probaba un modelo Sport preparándose para las 1000 millas, carrera en la que Fangio era favorito. Allí encontró la muerte, en la variante que hoy lleva su nombre. Uno de los que más admiraba a Fangio, pero padecía su superioridad, fue el inglés Mike Houghton. El flemático piloto era muy arriesgado y quien protagonizó y provocó más accidentes, siempre en pos de superar al quíntuple.
En 1955, y participando de las 24 horas de Le Mans, Houghton, manejando uno de los autos del equipo Vanwall, provocó un terrible accidente al encerrar a uno de los Mercedes, que era manejado por el piloto francés Pierre Leberg. La mala maniobra del inglés, que apurado por entrar a boxes encerró al Mercedes, fue determinante para que tras el impacto el auto de Leberg saliera despedido hacia el público, provocando la muerte de 84 personas, además la del piloto galo. Aquella tragedia dejó profundas huellas en el ánimo de Houghton. La culpa y el remordimiento lo acompañaron mientras estuvo vivo. Mike Houghton abandonó la Fórmula 1 a fines de 1958 después de obtener finalmente el ansiado título. Claro, Fangio ya se había retirado de su invencible butaca. En ese momento, el aún joven piloto decidió que era momento de decir basta. No había podido superar a Fangio, pero al fin era campeón del mundo. Lamentablemente, meses después, en pleno enero de 1959, murió en un accidente de tránsito muy cerca de su casa. Para medir la idolatría que Houghton tenía por Fangio, vale recordar o contar que cuando el Chueco disputa su última carrera en 1958, el ganador de la misma fue el inglés. El auto de Fangio ya no estaba a la altura del de Houghton, y en la parte final de la carrera, pudo haberle sacado una vuelta al maestro. Pero no lo hizo. Levantando el pie del acelerador, Houghton permaneció detrás de Fangio hasta el final de ese gran premio. No quiso humillarlo, sacándole una vuelta. A los otros pilotos de aquella camada las cosas tampoco les resultaron bien. Cuando Fangio decide dejar de correr en el Gran Premio de Francia, lo que colma el vaso y define aquella decisión fue la muerte de Luigi Musso, en esa misma carrera. En el Gran Prix siguiente, el que muere accidentado fue Peter Collins, otro que admiraba a Fangio, y que siendo su compañero en 1956, se bajó de su auto para dárselo al Chueco, que estaba peleando el título. El único que sobrevivió a aquella competencia por la corona de Fangio fue Stirling Moss, a pesar de que siguió corriendo hasta 1962. Y seguramente uno de los motivos que influyeron para que esto no suceda fue que él fue el único que se dio cuenta que a Fangio nadie le podía ganar. Pasando droga eras una fiera, que actriz bajo la luna y un guiño cool para la tribuna. Como una diosa te vi, como la reina del sur, jalando coca en una veranda, y ya no quise escuchar el saber popular. Que mal acaba quien mal anda. Pero llegué muy tarde o muy temprano y nunca te apersonaste, pero en cambio pasó un perro que en vez de patas traseras tenía dos ruedas chirriantes. Para acercarme a tu vida me interesé por tu mercancía. Chúcara y desconfiada me atravesaste con tu mirada, con un ramo de jazmín y mi camisa mejor. Cumplí tu cita en una avenida, pero tu instinto ilegal te habrá hecho dudar o te ha agarrado la policía. Porque llegué muy tarde o muy temprano y nunca te apersonaste, pero en cambio pasó un perro que en vez de patas
atrás tenía 2 ruedas chirriantes. Riccardo toca su piano, solo se le ve el perfil. Tiene un moco en su pasado narcotrafugil. A su lado relojeando, Lili toca el violín, desesperada esperando que él se la lleve al bulín. Yo veo que está quebrado, que él ya ni la ve. Los escucho desde afuera al parrillar, chique. Y algún acorde violento es el único reproche. Si el bandoneonista lento se la lleva alguna noche. Pero un día se jugó y tiró la moneda. Si me sale cara yo, me peino y agarro toda la guita, la secuestro y le propongo empezar todo de nuevo. Si sale seca, la mato y por lo tanto me muero. En la pieza que alquilaran encontraran un ratón. Él quería eliminarlo en el hombro, Gastón. Ella dice que era hermoso y vivió la vida a tope. Era joven y buen mozo cuando se lo morfó el impenetrable de tu patio abandonado hay un cactus patotero que se niega a marchitar. Tiene voz de ruido blanco, de silbido en el desierto. Cuando le hablo encabronado y se anima a contestar, primero ahuyenté a la gente, el infierno eran los otros. Me asumí existencialista un domingo de temblor. La tertulia en mi cabeza se silencia con pastillas. Estar solo ya es mi oficio como el francotirador. Hoy creo que era morocha y creo que te amé en serio. Creo que éramos felices, creo que fuimos al mar. Cuando existías de veras, cuando eras de carne y verbo, no de fotos y recuerdos que cada vez mienten más, que cada vez miento más. Ya no duermo, te visito después de las caminatas, las mañanas luminosas cuando me logro acostar. Va más rápido el más solo, yo te encuentro en un instante y la física lo sabe, es veloz la oscuridad. Ahora sos un fotograma en una serie extranjera, en el hemisferio norte, en tu grosa facultad.
te veo bailar ajena con atletas ganadores y este cactus se pregunta ¿quién te dio la libertad? Hoy creo que era morocha y creo que te amé en serio. Creo que éramos felices, creo que fuimos al mar. Cuando existías de veras, cuando eras de carne y verbo, no de fotos y recuerdos, que cada vez miento más, que cada vez mienten más, que cada vez miento más. Lo que escuchábamos eran 3 temas del disco La Pampa Grande de La Chicana. Era el primero Reina del Sur de Acho Stoll, El Ratón Gastón de Artur de Farías y Cactus, tema también de Acho Stoll. Estamos disfrutando en este Siga el Corso que estamos haciendo junto a Diego Carrera en la edición y en la operación técnica desde los edificios de Radio Universidad de La Plata, en el 8º piso del edificio Sergio Karakachov. Por supuesto que va a estar Daniel Dalto con su columna Etiquetando Tangos y vamos a seguir disfrutando este disco de La Chicana, Pampa Grande y alguna otra historia más.
de hoguera en la noche, de hoguera en la noche. Un ruido de carcajadas, golpes de saltos y un grito casual de quien no sabe que yo, de quien no sabe que yo, de quien no sabe que yo existo. Noche de San Juan, noche de San Juan, más allá del muro de mi quintal. Noche de San Juan, noche de San Juan, más allá del muro de mi quintal. Del lado de acá yo, del lado de acá yo, del lado de acá yo, sin noche de San Juan. Del lado de acá yo, del lado de acá yo, del lado de acá yo, sin noches de San Juan. Porque en San Juan, donde lo festejan, para mí hay una sombra de luz, de hoguera en la noche, de hoguera en la noche, de hoguera en la noche. Un ruido de carcajadas, golpes de saltos y un grito casual de quien no sabe que yo, de quien no sabe que yo, de quien no sabe que yo existo, de quien no sabe que yo existo, de quien no sabe. Astronauta liberado, mi existencia me ultrapasa en cualquier cosa que haga. Pegué un grito en lo oscuro, soy paisano del futuro de una brillante galaxia. Yo casi puedo palpar la vida mía, gritar. Empreña y sigue, produce a velocidad de la luz. El cielo azul me concentra, el mar azul me disuelve.
realidade. Soy casado, soy soltero, soy porteño y extranjero. Meu sangue é de gasolina, correndo não tenho mágoa. Mi pecho es de sal de frutas, hirviendo en un vaso de agua. Lo que escuchábamos era El Yatobá, tema de Sergio Roberto Veloso, Noche de San Juan, de Ramil y Pessoa, y 2001, tema de Rita Lee. Siga el corso. Siga el corso. El tango y las pasiones populares. Siga el corso. La historia que compartíamos sobre Juan Manuel Fangio es un poco las consecuencias de lo que puede ser la competencia misma en un deporte tan riesgoso como lo era la Fórmula 1 en esos años. Hoy ha cambiado, lo decimos permanentemente cuando hablamos de accidentes o analizamos el automovilismo entero, sobre todo la Fórmula 1, que en lo que más ha evolucionado ha sido en la seguridad para los pilotos. Por suerte hoy las carreras que se pelea para que sigan siendo entretenidas ya son mucho más seguras porque se ha mejorado todo, se han mejorado los autódromos, las pistas ni hablar, se han mejorado sobre todo en Europa, y las condiciones de seguridad y las medidas de cada auto han hecho que los pilotos sean o vean un poco más, digamos, relajadamente sus carreras y puedan disfrutar de otra forma y no estar pendientes permanentemente de temas como el fuego o de las salidas en las curvas. Hoy es todo mucho más seguro y salvo algún que otro accidente que por suerte no ha dejado consecuencias, yo creo que ya hace casi 20 años que no fallece por suerte ningún piloto, y desde el accidente de Ayrton Senna, de aquel fatal fin de semana en Imola de 1994, por suerte no ha habido que lamentar tantas desgracias. Con las mañanas hinchadas al sol, las tardes quedan para colar, las noches bajo dos lunas. ¿Qué pasó? ¿Quién perdió las herramientas de la construcción? Lo hicimos todo para arreglar
La ciudad es locura y nos hace oscuros. Se pone perversa con la soledad. La gente se besa más cuando vos no estás. ¿Qué pasó con las palabras soltadas al sol? Dijiste que me ibas a esperar, dijiste que me querías de verdad. ¿Qué pasó con las mañanas hinchadas al sol? Las tardes quedan para colar, las noches bajo dos lunas. ¿Qué pasó? Encontré una carta, no lo digo yo, siempre te he querido y termina adiós. Este sueño de polvo, el destino de uno, como yo perdido en pensamientos sobre mi caballo. Este lazo y de nudo, de montura y bozal, esta vida cumplida al sol. Soca y pira, pira poranosa, señora día parecida, ilumina el pozo oscuro y hondo en el que está mi vida. Soca y pira, pira poranosa, señora día parecida, ilumina miña escura funda un tren da miña vida. Mi padre campesino, mi madre soledad, mis hermanos perdidos en la vida en busca de aventuras. Aposté, me arriesgué, yo creí desistir. Si hubo suerte, no sé, no la vi. Soca y pira, pira poranosa, señora día parecida, ilumina miña escura funda un triña miña vida. Soca y pira, pira poranosa, señora día parecida, ilumina el pozo oscuro y hondo en el que está mi vida. Hasta aquí a pedir en romería un ruego a los desamparados, ya que no sé rezar, solo quiero mostrar mi mirar, mi mirar, mi mirar. Soca y pira, pira poranosa, señora día parecida,
ella al empezar la primavera, ella florecía en la mañana, él amanecía en la vereda. Pero en el espacio la atmósfera ayudó, la magia del satélite que justo los cortó. Cuando ella iba a decirle, creo que hay algo más que empujar esta osamenta cuesta arriba por la curva del planeta hasta dejarlo atrás. Creo que hay algo más, yo quiero más. Fueron especiales una tarde en una casita de madera. El amor que miente les juraba que iba a ser así la vida entera. Pero en el espacio la atmósfera ayudó, la magia del satélite que justo los cortó. Cuando ella iba a decirle, creo que hay algo más, yo quiero más. Él iba y venía de la tumba y le requisaba el monedero. Ella, sin fijarse en la ironía, lo dejó por un sepulturero. Pero en el estudio grabando esta canción, yo me quedé enfrascado y mi novia me dejó y no alcanzó a decirme, creo que hay algo más que empujar esta osamenta cuesta arriba por la curva del planeta hasta dejarlo atrás. Creo que hay algo más cuando cuento las estrellas en una ventana rota con mi sangre que gotea. No puede ser que no hay nada más, yo quiero más, yo quiero más. Menininha do meu coração, eu só quero você a 3 palmos do chão. Menininha, não cresça mais não, fique pequenininha na minha canção. Senhorinha levada, batendo palminha, fingindo assustada do bicho papão. Menininha, que graça é você, uma coisinha assim, começando a viver. Fique assim, meu amor, sem crescer, porque o mundo é ruim, e você vai sofrer de repente uma desilusão, porque a vida somente é seu bicho papão. Fique assim, sempre assim, e se lembre de mim pelas coisas que eu dei. E também não se esqueça de mim quando você souber, enfim, de tudo que eu guardei.
cerrábamos este disco, primer parte musical de este Siga el Corso, disco La Pampa Grande de La Chicana, y escuchábamos 4 temas. Era ¿Qué pasó? De Acho Stoll, Romaría, famoso tema interpretado en la hermosa voz de Dolores Solá, tema de Renato Teixeira, que hiciera famoso Elis Regina en los años 70. Luego seguía Algo Más de Acho Stoll y cerrábamos este disco con Balsa para una menina, tema de Vinicius de Moraes. En Siga el Corso, Mireya sigue siendo un minón. El burrero de Por una Cabeza se llenó de guita y la chica que iba caminito del taller acertó los 6 números del loto y ahora vive en Palermo. Siga el Corso. Ahora en Siga el Corso abrimos la sección de objetos perdidos. El que los encuentra y los comparte es Daniel Dalto, la etiqueta que le estaba faltando al tango. Gracias, profe. Qué gusto reencontrarnos en el aire de Siga el Corso en Universidad y aquí etiquetando tangos. Hoy voy a traer a la voz de Ignacio Corsini, el caballero cantor, en esta etapa en donde estamos recordando a aquellos que son la trilogía de quienes empezaron con el tango canción, ¿no es cierto? Magaldi, Corsini, Gardel, Corsini, Magaldi, póngalo como usted quiera. Hace unos días escuchamos a Agustín Magaldi en Dios te salve mi hijo, y hoy vamos a traer a Corsini con una obra emblemática en él, como es el vals La Pulpera de Santa Lucía, alguien que le cantó mucho a las cuestiones históricas, entre otras cosas, pero fundamentalmente porque Corsini se convirtió por sello personal y además en la búsqueda de su estilo, en el verdadero, diríamos, cantor nacional. Elegante, pintón, distinguido, un trabajador de la historia del espectáculo argentino que generó proyectos propios y le dio a la comedia musical costumbrista de la época, y criolla por sobre todas las cosas, la relevancia de un género de cosecha propia. Su aporte, diríamos en este sentido, fue fundamental tanto como cantor, actor, autor y productor. Una particularidad: nació en Troina, en la provincia de Enna, en Sicilia, el 13 de febrero de 1891, de padres desconocidos, y su madre adoptiva se llamó Socorsa Salomone. Llegó al país en 1901, conoció nada más ni nada menos que a Bettinotti en 1907, que fue para él su modelo a seguir y a través de quien fue su suegro, José Pacheco, que tenía un circo y que tuvo la posibilidad de conocer a quien sería su esposa, Victoria Pacheco. Ella fue para él un factor fundamental en su carrera artística. Su esposa murió en 1948. Fue amigo incondicional, nada más ni nada menos que de Carlos Gardel, a quien había conocido en 1903 en Bahía Blanca. Fue artista exclusivo del sello Odeón EMI. Actuó en la película Ídolos de la Radio, interpretando un dúo nada más ni nada menos que con Ada Falcón. Se despidió del canto en 1950 en un show en vivo en Radio Belgrano, y hizo una excepción en 1959, cuando la televisión estaba en sus primeros comienzos, en el programa Volver a Vivir, un programa que conducía nada más ni nada menos que Blackie con Carlos D'Agostino. La voz de Ignacio Corsini se apagó el 26 de julio de 1967. La Pulpera de Santa Lucía, reflejada en los versos de Blomberg y Maciel, y un guitarrista extraordinario. Esto fue a fines del año 20 y principio del 30. Ellos se destacaban en narrar historias y acontecimientos. Muchos estaban naturalmente vinculados a personajes de la época en la que don Juan Manuel de Rosas gobernaba la provincia de Buenos Aires y era además el canciller de la Confederación Argentina. Son muchos los templos que tuvieron origen en los barrios de la capital federal y que todavía hoy conservan el nombre de sus parroquias. Y en muchos de esos nombres, Héctor Blomberg creó una serie de hermosas historias relacionadas con mujeres que podían haber vivido
en aquellas parroquias, y una de ellas es la parroquia de Santa Lucía, una parroquia ubicada en el barrio porteño de Barracas, que fue creada a partir de un oratorio que ya existía en el siglo XVIII en cercanías del actual templo. Y en esa parroquia había una pulpería en la que vivía Dionisia Miranda, que en realidad nació con el nombre de Ramona Bustos y fue conocida como la rubia del Saladero, en alusión a los que predominaban por aquella época ahí por esa zona de Barracas. La historia cuenta que el papá de Dionisia era perseguido por Juan Manuel de Rosas y decidió huir al Uruguay. Y en ese momento la cocinera de la familia, que se llamaba Flora Valderrama, decidió llamarla Dionisia Valderrama para que pudiera estar a cubierto. A Dionisia se la podía ver detrás del mostrador de la pulpería de La Paloma, cerca de la iglesia de Santa Lucía. Contaban que su belleza era mucha y la muchachada del centro de entonces solía llegarse hasta Barracas solo para contemplarla. En 1849 cayó por la pulpería un soldado de Lavalle, apellidado Miranda, con fama de payador. Miranda, ya novio de la rubia, huyó con ella hacia Uruguay y desde ese momento la pareja pasó a ser un gran misterio. Blomberg escribió La pulpera de Santa Lucía, este vals musicalizado por Enrique Maciel, que se estrenó nada menos ni nada más que en la voz de Ignacio Corsini un 22 de abril de 1929, o sea que hace apenas unos días cumplió 93 años. Señoras, señores, es un gusto entonces en este segmento de Etiquetando Tangos, hoy un vals, en Siga el Corso, escuchar a Ignacio Corsini, el caballero cantor, en el vals La pulpera de Santa Lucía. Nos vemos la próxima. Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería. Los soldados de 4 cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuela. En la reja que olía a jazmines, en el patio que olía a diamelas. Con el alma te quiero pulpera y algún día tendrás que ser mía. Mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía. Llevó un payador de Lavalle cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantarle vidalas y cielos en la reja de la pulpería. Los jazmines lloraban de celos y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrera serenata que llevabas el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? Cómo lloran por ti las guitarras de Santa Lucía. En Siga el Corso defendemos con 3. Superpoblamos el mediocampo y salimos de contra. Siga el Corso. En esta segunda parte musical de Siga el Corso vamos a compartir alguna otra historia de automovilismo y también vamos a disfrutar una selección caprichosa que hemos elegido a dedo
y buscando entre carpeta y carpeta, así que vamos a disfrutar de una muy buena selección de tangos variados. Vamos a comenzar con Noelia Cincunas y Pía Salinas haciendo el tema Malamente, luego será la maravillosa guitarra de Juanjo Domínguez que interpretará Afiches, y el tercer tema que abre esta segunda parte musical estará a cargo de la agrupación 34 Puñaladas, haciendo otro clásico, Milonguero Viejo. Travalere do vado vade da trora. Truettido di do tanto va più da vidaro. Trora va più da valore fora. Pero que si están tus cosas, pero tú no estás. Cruda vida favora. Tratira da vida. Vada vada vada. Vada vada trata io da vida. Cruel en el cartel, la propaganda manda, cruel en el cartel. Y en un fetiche de una ficha de papel se rifa el corazón, se vende una ilusión. Y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel,
te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Y ya da la noche al alcanzar tu piel de ojera, y moja el aire a su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos y ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Y no te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad es restregarse con arena el paladar, sangrando sin poder luchar. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Y ya da la noche a la cancel tu piel de ojeras, y moja el aire a su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos y ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Gracias, Django. Bravo por el polaco. Por Argentina y por España. Sí, señor. Gracias.
Escuchábamos Afiches, Malamente y Milonguero Viejo, Noelia Cincuna, Juanjo Domínguez y 34 puñaladas respectivamente estaban a cargo de la apertura de esta segunda parte musical. Siga el corso. El tango y las pasiones populares. Siga el corso. Allá por los años 70, y gracias a que había en la Fórmula 1 un piloto estable, y a que Juan Manuel Fangio seguía siendo un hombre de referencia en el automovilismo mundial, el Gran Premio de la Argentina abría el calendario de la máxima categoría. Aquellos fueron para muchos los mejores años de la Fórmula 1. Marcas históricas que seguían en vigencia, nuevas marcas que contaban con jóvenes y talentosos ingenieros, buen apoyo publicitario y un staff de grandes pilotos eran los componentes de un combo envidiable para cualquier espectáculo, porque ante todo, la Fórmula 1 fue y es un gran espectáculo para el público mundial. Claro que en aquellos años, en los años 70, el espíritu de camaradería era aún más fuerte y las carreras mucho más peligrosas. A principios de aquellos años, el joven y millonario Bernie Eccleston compró el equipo del legendario piloto y diseñador australiano Jacques Brabham. Una de sus saludables políticas fue la de apostar a pilotos y empresas sudamericanas. Así fue que cuando el británico Graham Hill decidió irse para armar su propia escudería, los pilotos de la noble escudería inglesa fueron Wilson Fittipaldi y Carlos Reutemann. El otro gran integrante de aquella escudería era su ingeniero y diseñador en jefe, el sudafricano Gordon Murray, que con solo 25 años de edad había introducido en sus diseños innovaciones que para 1974 convirtieron al Brabham VT44 en un auto de punta. Al comenzar 1974, Fittipaldi se había ido del equipo en pos de un proyecto propio, y por eso, durante los primeros grandes premios, Eccleston le alquilaba la butaca del segundo auto a quien dejara buenos dineros en el equipo. Durante las primeras carreras, el compañero de Reutemann fue el norteamericano Richard Robart. Luego, Ricky Von Oppel, otro multimillonario y heredero de un verdadero imperio, fue quien manejó el Brabham número 8. Estaba claro que el primer piloto de aquel nuevo equipo era el Lola Reutemann, quien para ese entonces ya era un tester de primer nivel. Su sabiduría para transmitir lo que le pasaba al auto era fundamental para la escudería. El VT44 era una evolución del VT42 que en 1973 había obtenido buenos parciales pero ningún triunfo y que se estrenaba en Buenos Aires. La expectativa de la gente era muy grande y durante las pruebas libres que se llevaron a cabo en la semana previa, verdaderas multitudes colmaron el por entonces autódromo 17 de octubre. Por eso, el sexto puesto conseguido por Reutemann en la clasificación del día sábado apagó un tanto a los fanáticos o los hizo poner los pies sobre la tierra. El mejor tiempo conseguido por Reutemann en las pruebas de tanque llenos del domingo por la mañana devolvieron la euforia a la multitud que colmó el viejo escenario. En la primera fila de la largada estaban Ronnie Peterson con el Lotus y Clay Regazzoni con la Ferrari. En la segunda, Fittipaldi con el McLaren y Peter Revson con el Shadow. Luego aparecían James Hunt con March y Carlos Reutemann con el blanco Brabham número 7. La primera vuelta del piloto argentino fue sencillamente perfecta y espectacular. Cuando la fila india pasó por la recta principal cerrando el giro número 1, Reutemann ya estaba primero. Desde allí hasta la anteúltima vuelta, la demostración del santafesino fue inolvidable.
Sacándole a su escolta más de un segundo por vuelta, llegó a acumular una diferencia de casi medio minuto, algo muy poco frecuente en la historia de la Fórmula 1 por esos tiempos. Promediando el Gran Premio, el Lole se dedicó a cuidar su máquina. Lejos, muy lejos, circulaba en el segundo puesto el viejo oso Dennis Hulme a bordo de su McLaren y más atrás las dos Ferraris. Lamentablemente, cuando la carrera entró en su último tramo, la incertidumbre se apoderó de todos los que estaban mirando la carrera. La toma dinámica del Brabham comenzó a soltarse. Vuelta a vuelta se la pudo ver cada vez más suelta, casi a punto de caerse. Sin embargo, el rendimiento del auto no mermaba. La gran diferencia obtenida por Reutemann se seguía manteniendo. ¿Qué podía pasar? ¿Esa rotura provocaría algún problema? Cuando Reutemann pasó por la recta principal abriendo la vuelta 51, el motor del Ford comenzó a evidenciar un pequeño rateo. Faltaban solo 2 vueltas. La falla se hizo más notoria hasta que el motor se paró dejando al que parecía el indiscutido ganador tirado a un costado de la pista. En ese momento, las casi 90.000 personas que estaban en el autódromo pasaron de la euforia alocada al más absoluto e incómodo silencio. En la línea de llegada ya estaba el quíntuple Juan Manuel Fangio con la bandera a cuadros en sus manos, esperando bajarla para que un argentino vuelva a cruzar la meta vencedor. El general Perón, por entonces presidente de la Nación, estaba en el palco oficial para poder ver ganar a Reutemann. Sin embargo, nadie pudo ver ganar al Lole aquella tarde. Como si me hubiera afectado la crisis del petróleo, yo también me quedé sin nafta, dijo Reutemann al ser consultado luego de llegar a boxes. Literalmente se había quedado sin nafta. En un principio muchos culparon a la famosa toma dinámica de causar el abandono. Sin embargo, la verdad o el motivo se pudo saber mucho después de que Reutemann ganara sus 2 primeras carreras, primero en Sudáfrica y luego en Austria. Lo que ocurrió fue que luego de las pruebas del domingo por la mañana, los mecánicos notaron que había una fuga de aceite en uno de los portamasas, en el de la rueda trasera derecha. Para estar más seguros, se cambió el conjunto entero. Ese trabajo produjo que se llegara con el tiempo justo para la carrera, y fue así que, en el apuro, olvidaron cargar uno de los 3 bidones que tenía disponible el equipo y que entraban en los tanques del auto. Aquel episodio marcaría a Reutemann para siempre. La mayoría de la prensa, sobre todo la no especializada, comenzó a tejer una serie de conjeturas disparatadas e irrespetuosas en las que se decía, entre otras cosas, que el santafesino no era un hombre de punta y que no estaba capacitado para aspirar a ser campeón ni ganar una carrera. Carlos Alberto Reutemann se mantuvo durante 10 años en la Fórmula 1, corriendo para las mejores marcas. Pudo ganar en 12 ocasiones, cantidad más que respetable, pues algunos grandes y recordados pilotos no llegaron a igualar esa cantidad de triunfos, incluso algunos campeones mundiales. Una de las frustraciones más grandes de su carrera fue seguramente no poder ganar en la Argentina, pero su calidad conductiva nunca estuvo en duda. Qué distinta hubiera sido la carrera deportiva de ese gran piloto si los mecánicos del Brabham no se hubieran olvidado de volcar en los tanques de combustible de maldito tercer bidón de nafta que se hubiera permitido ganar a Carlos Reutemann el Gran Premio de la Argentina de 1974. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce y apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos pagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, 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 ¿dónde vas, gitana mía? Es esta mi canción desesperada que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos
en tu cuerpo tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien miraba. Gitana mía, es esta mi canción desesperada que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vagas tu destino, vives el amor, robas cariño. Robas cariño, robas cariño. Robas cariño. Misteriosa mascarita de aquel loco carnaval. ¿Dónde está Cascabelito? Mascarita pispireta, tan bonita y tan coqueta, con tu risa de cristal. Cascabel, Cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga perfume de tus amores. Cascabel, Cascabelito, ríe, no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Cascabel, Cascabelito, ríe, no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón.
Escuchábamos Cara de Gitana, a cargo de Julieta Lazo, Cascabelito, en la voz de Marisol Martínez, acompañada por Los Gentiles, y Golondrinas, a cargo de la orquesta del gran Leopoldo Federico. Llegamos al final de este Siga el Corso, en la que hemos escuchado un hermoso disco de La Chicana y una selección caprichosa como siempre. Hemos contado algunas historias, hemos compartido la columna de Daniel Dalto y también hemos compartido este segundo programa en los 100 años de Radio Universidad de La Plata. Nos vamos escuchando Golondrinas a cargo del gran maestro Antonio Agri. Chau.